de Mahoma, 570 a 710. Enriquecida por el comercio caravanero, la Meca se convirtió en el siglo VI en centro económico y religioso de la península arábiga, antes de que Mahoma fundara una religión monoteísta que se lanzó a la conquista del mundo. Cuando Mahoma, el futuro profeta del Islam, nació en la Meca en el año 570, esta ciudad era ya el centro religioso y comercial de la península arábiga. Las tribus árabes practicaban una forma de culto solar en torno a grandes piedras erectas o betilos que dieron lugar a santuarios en los que se celebraban fiestas y a la vez acogían ferias comerciales. El más importante de ellos era el santuario de la Kaaba, en la Meca, al que cada año llegaban peregrinos de todos los puntos de Arabia, debido a su posición geográfica. La Meca se convirtió en una encrucijada comercial. Por allí pasaban las caravanas procedentes del Yemen y las que traficaban con mercancías preciosas, oro, especias, tejidos de algodón, entre el Océano Índico y el Mediterráneo. La tribu a la que pertenecía Mahoma, los Quraysh, dominaba buena parte del tráfico. Políticamente, Arabia ocupó una posición central en el equilibrio de poderes de la región, donde chocaban dos grandes imperios, Bizancio y la Persia sasánida. La Meca estableció acuerdos comerciales con ambos, así como con Abisinia, el imperio del Negus, que en el siglo IV había ocupado el Yemen. El auge comercial mecano contribuyó a apaciguar las tensiones entre las tribus árabes del norte y el sur, y facilitó la unificación religiosa y política emprendida por Mahoma a partir de 610. La expansión del Imperio Islámico, 610 a 732. Hacia el año 610, Abul Qasim Muhammad, un comerciante árabe perteneciente a la tribu de los Quraysh, empezó a predicar en su ciudad natal, la Meca, una religión basada en el culto a un solo Dios. Hostigado por los adeptos de los cultos tradicionales, en 622 huyó de la ciudad. Esta fecha se da como la de inicio de la Égira o emigración, para instalarse en Medina, hasta que en 630 retornó y transformó la Kaaba, construcción cuadrada que era centro de culto para los árabes politeístas preislámicos, en santuario de la nueva religión, el Islam. Durante su exilio y hasta su muerte en 632, Mahoma organizó una fuerza armada con la que extendió su dominio para la Arabia occidental, desde Tabuk hasta Adén, pero fueron sus sucesores, llamados califas, los que se lanzaron a forjar un imperio en el Próximo Oriente basado en la religión creada por el profeta y en el principio de la yihad, la expansión del Islam. Los primeros califas. La expansión del Islam fue un proceso que se prolongó durante siglos. La primera fase, hasta 750, puede dividirse en dos periodos. El primero corresponde a los califas electivos, designados entre los miembros de la familia de Mahoma, aunque ya Abu Bakr, 632 a 634, padre de una de las viudas de Mahoma, dio los primeros pasos en la expansión fuera de Arabia, hacia Siria y Persia. Fue su sucesor, Omar, 634 a 644, quien realmente sentó las bases del imperio árabe mediante una administración centralizada y el control directo del ejército. Omar realizó conquistas decisivas en Siria, Palestina y Persia. Damasco cayó en 635, Jerusalén lo hizo en 638 y Ctesifonte en 636. Sus fuerzas expulsaron igualmente a los bizantinos de Egipto. A continuación, Othman avanzó hasta Libia y luchó contra Bizancio. Por último, Ali, 656 a 661, yerno del profeta, trasladó la capital del imperio a Kufa, en Irak, relegando a la Meca y sus tribus. El asesinato de Ali supuso la creación de una dinastía hereditaria, los omeyas. Su primer califa, Muawiyah, 661 a 680, situó la capital en Damasco e impulsó las conquistas en Oriente, como la de Kabul. Luego Abd el-Malik, 685 a 705, además de sofocar las disidencias en Arabia, extendió el dominio islámico en el norte de África con la conquista de Cartago en 698. Walid I, 705 a 715, llevó el imperio omeya a su máxima extensión, con la conquista de la Transoxiana hasta alcanzar el Valle del Indo, en el este, y al oeste con el derrocamiento del reino visigodo de España tras la batalla de Guadelete, en la que las fuerzas de Tarik, enviadas por el gobernador de Túnez, aplastaron al ejército del rey visigodo Rodrigo. Sus sucesores
En cambio, se vieron frenados en sus ataques contra el Imperio bizantino. En 718 fracasó el segundo asedio de Constantinopla, y la Europa cristiana, con la derrota frente a los francos en la batalla de Poitiers 732. El Imperio de Carlomagno, 768 a 814. Pipino, el vencedor de los musulmanes en Poitiers, arrebató la corona franca a los reyes merovingios y fundó su propia dinastía. A su muerte, en 768, dividió sus dominios entre sus hijos, Carlomán y Carlomagno. En 711, cuando Carlomagno incorporó la herencia de su hermano menor Carlomán, el reino franco era ya el más poderoso de la Europa occidental. Pero eso tan solo fue el comienzo. En los años siguientes, a los territorios de los actuales estados de Francia, Países Bajos y del oeste de Alemania, Carlomagno unió nuevas tierras en el sur y el este hasta cubrir la mayor parte del occidente europeo. Esta expansión se vio coronada en el año 800, cuando la concesión por el papado del título emperador. Carlomagno puso primero sus miras en el reino lombardo del norte en Italia, que invadió en 773, en respuesta a un ataque del rey Desiderio contra el Papa. Derrotado Desiderio en Pavia, Italia se convirtió en un reino franco, bajo la soberanía formal de un hijo de Carlomagno. Pipino, aún menor de edad, en 778, el rey franco emprendió una campaña más allá de los Pirineos, contra el Emirato Omeya de Córdoba, pero el intento de conquista de Zaragoza terminó en retirada precipitada y en la célebre derrota de Roncesvalles. Pese a ello, en años siguientes, las conquistas de Gerona, 785, y Barcelona, 801, permitieron crear una nueva provincia de frontera, la llamada Marca Hispánica. En el oeste de Francia, Carlomagno intentó someter a los bretones y crear allí otra marca, pero su éxito fue solo parcial en el este. Sin embargo, la actividad bélica de Carlomagno alcanzó más intensidad. Los germanos que vivían entre el Elba y el Danubio se mantenían fieles al paganismo y la lucha contra ellos adoptó el aspecto de una cruzada religiosa. Las campañas contra los sajones, las más sangrientas, se prolongaron durante 30 años, de 772 a 803. Entre 791 y 793, Carlomagno dirigió asimismo varias campañas contra los ávaros, un pueblo que estaba emparentado con los hunos, hasta que en 796 Pipino destruyó su reino. La asunción del imperio por Carlomagno constituía un desafío para el emperador de Bizancio, quien, tan solo en 812, le reconoció el título de Basileus, rey. Los bizantinos se habían visto sometidos desde el siglo VII a una doble presión en sus fronteras. Por el norte, la de los ávaros y eslavos, que atacaron Constantinopla en 626, y por el este, lo de los árabes, que pusieron sitio a la capital bizantina, en dos ocasiones, 674, 678 y 717 a 718. Ello obligó a los soberanos de Bizancio a ceder los Balcanes a eslavos, aunque reconociendo su soberanía. En 740, la victoria sobre los árabes en Acronán volvió la presión islámica durante un largo periodo, el que se conoce como Segunda Edad de Oro de la cultura bizantina. La división del Imperio Franco, 814 a 843. A la muerte de Carlomagno, sus nietos se enzarzaron en una serie de intrigas y enfrentamientos armados que desembocaron en 843 en el reparto del imperio, germen del nacimiento de Francia y Alemania. De los tres hijos varones de Carlomagno, tan solo le sobrevivió el segundo, Luis el Piadoso, quien en 814 recibió el título de emperador y la inmensa herencia territorial de su padre. Su reinado estuvo muy marcado por las despiadadas luchas por el poder que se desataron entre sus propios hijos, tres de su primera esposa, Lotario, Pipino y Luis, y Carlos el Calvo, nacido de un segundo matrimonio. Sus diferentes intentos de reparto territorial del poder, donde la Ordinatio Imperii de 817 resultaron infructuosos, y a su muerte, en 840, mientras se dirigía a luchar contra uno de sus vástagos, Luis, las espadas seguían en alto. La división de Europa. Finalmente, en 843, los tres hijos supervivientes firmaron un pacto de división efectiva del imperio. Lotario recibió el corredor central, la llamada Lotaringia, y el reino de Italia. Luis el Germánico obtuvo el reino oriental, y Carlos II el Calvo el occidental. El Tratado de Verdún puso fin al imperio unificado de Carlomagno,
del que solo se conserva el título simbólico. Fue, en palabras de Floro de Lyon, la muerte de un imperio que perdió juntamente su nombre y su gloria. Pero en otro sentido, el tratado preparó el futuro al certificar la separación política entre oeste y este, entre la Francia de Carlos el Calvo y la Alemania del Juicio Germánico, y entre las áreas culturales francesa y germana.